Ahora nos queremos asomar a ese conflicto en el que están puestas pues todas las miradas informativas, como es este municipio murciano de Torre Pacheco, donde se han producido detenciones, Javier, tras lo ocurrido durante todo el fin de semana. Cuéntanos a última hora. Pues cuarta noche de disturbios. A pesar de la presencia policial, la Guardia Civil ha tenido que intervenir esta noche tras el lanzamiento de piedras, botellas de cristal y petardos. Aunque no se han producido detenciones ni tampoco hay heridos, ya son 80 las personas a las que se ha identificado, muchas de ellas con antecedentes penales. Hasta el momento hay 10 personas detenidas. La última ayer en Errentería, en Guipúzcoa, un joven de 19 años sobre el que pesaba una orden de detención por su presunta implicación en la agresión al anciano del municipio la pasada semana. Miriam. Gracias, Javier. Pues hasta ahora vamos a hablar con José María Benito, inspector de policía y experto en bandas, iba a decir juveniles, pero en todo tipo de bandas. Hola, José María, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, encantado. Buenos días. Sabemos que tienes prisa, así que te vamos a robar poco tiempo, pero sí queremos analizar este fenómeno porque desde Torre Pacheco los propios vecinos están diciendo que quienes están agitando ahora mismo la situación son bandas llegadas de otros puntos de España que poco tienen que ver con Torre Pacheco. ¿Esto es así? ¿Por tu experiencia, sí, José María? Sí, no solo por mi experiencia, sino por la información que también está facilitando la Guardia Civil en esas identificaciones que se están haciendo. Muchas de las personas identificadas nada tienen que ver con el pueblo, ni siquiera seguro que muchos de ellos conocían o sabían dónde estaba Torre Pacheco en Murcia, y lo que están haciendo es organizarse, bueno, pues bajo esa llamada que algunos están queriendo hacer de la caza del inmigrante y de la caza del delincuente, ¿no? Yo creo que en estos casos siempre hay que hacer lo mismo, y es dejar trabajar a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Ha habido una persona agredida, se ha identificado y se ha detenido a los autores de esa agresión. Bueno, pues a partir de ahí lo que habrá que es emplear el tiempo, emplear los medios y emplear todo aquello de que dispongan las administraciones públicas en tratar de integrar a esta gente en el pueblo como estaban hasta ahora. Y eso no quita que haya una persona o que haya 3 personas que, bueno, pues cometan delitos, agredan a personas o a ciudadanos pacíficos, en este caso una persona mayor que desde luego deseamos que se recupere lo antes posible, pero ya digo, cuando hablamos de inmigración, cuando hablamos de inmigrantes, cuando hablamos de gente que puede estar o no en situación irregular, enseguida surgen las voces que llaman pues a arrebato, y que al final pues esta gente termina organizándose para ir al pueblo a la caza, entre comillas lo digo, a la caza del inmigrante, que es lo que ha sucedido en este caso. Bueno, es que están poniéndose de acuerdo a través de canales como Deportem Now, canal de Telegram, vídeos de YouTube, arengando a otras personas a ir allí. ¿De dónde salen estas bandas? ¿Quiénes son, José María? No, estos son simplemente personas violentas, personas que bajo ese, no sé cómo decirlo, ese título de defensores de lo nuestro, defensores de lo español, cualquier persona que consideran que está en nuestro país de forma irregular, inmigrantes ilegales, menores no acompañados, etcétera, bueno, pues se organizan para ir a la caza de este tipo de gente. Han visto en Torre Pacheco, en este caso, un aliciente, y por eso se están organizando de esta manera, a través de canales privados que desde luego la policía y la Guardia Civil conocen y detectan, y por eso se ha podido hacer público, ¿no? Están perfectamente organizados, son gente que en ocasiones ni se conocen entre sí, que pertenecen a grupos ultras, grupos que podríamos denominar de extrema derecha, y que lo que hacen pues eso es simplemente generar más violencia en base a una supuesta defensa de lo español y en contra de la inmigración irregular o de la inmigración en general, ¿no? Uy, parece que perdemos a José María, a ver si lo podemos recuperar. Es que podría haber incluso hasta hinchas de fútbol, grupos ultra, entre esos Sí. violentos que están allí, y todos ellos van tapados con pasamontañas, con cascos y armados. Sí, normalmente cuando hablamos de gente violenta, en este caso pues de la gente esta que estamos hablando, que se está organizando, evidentemente pertenecen a todos los sectores sociales. Hay hinchas de clubes de fútbol, fundamentalmente de aquellos grupos que son más violentos en los estadios de fútbol, grupos ultras,
van perfectamente organizados, insisto, aunque no se conozcan previamente entre sí, tienen instrucciones de cómo ir encapuchados, llevar armas, no armas de fuego en muchos de los casos, pero sí navajas, llevar palos, llevar defensas extensibles, cualquier cosa que sea susceptible de ser utilizado contra los inmigrantes. Y bueno, pues insisto, es una actitud que desde luego nada ayuda a llevar la paz a Torre Pacheco en este caso. Bueno, y en este caso la policía poco puede hacer, solo vigilar que no ocurra una desgracia. Bueno, sí puede hacer y de hecho sí está haciendo. Primero, identificar. Segundo, una vez identificados, tratar de detener a los autores que están cometiendo este tipo de disturbios o este tipo de agresiones o de amenazas, ¿no? Y luego ponerlos a disposición de los jueces. Lo mismo que han hecho con estos tres personajes que agredieron a esta persona anciana en Torre Pacheco. Es decir, nuestra labor es clara, es identificar, detener y poner a disposición judicial. Pues José María Benito, inspector de policía, te agradecemos que nos hayas atendido en Aquí y Ahora este martes. Un saludo. Muchas gracias, un saludo. Bueno, pues vamos a comentar porque es que la verdad es que está el foco puesto en esta situación. De hecho, han tenido que cerrar las mezquitas por miedo a ser atacados en ellas las personas que acuden a diario a estas mezquitas, sí, ¿no? Sí. Bueno, hemos asistido a la peor noche, ¿no? De 4, creo que van. Yo creo que la reacción tardía de la Guardia Civil enviando demasiado tarde efectivos cuando se veía que el problema se iba a enquistar, como se ve ahora, ¿no? Se cierran mezquitas y habrá que tomar otras medidas. Yo no sé dónde el relato se ha roto, las primeras horas no hubo ningún tipo de información, más que la agresión, y rápidamente se pasó a constreñir la condición de inmigrantes a los agresores, que lo son, pero... de ahí, y a poner en circulación bulos no, es que, yo no sé han generado estas ni dónde actitudes se violentas rompe, por parte de estas ni bandas. quién lo provoca, pero hay el relato, en el momento que se pasa de detención de los delincuentes, como explica nuestro inspector con mucha precisión, a la caza al inmigrantes, que se cambia totalmente el relato. Detener delincuentes no es cazar inmigrantes. Y parece que se unen las dos cosas y se quiere hacer un lenguaje común, y eso no es así. La policía tiene muy claro lo que tiene que hacer, y todo lo que esto es sobrevenido, es decir, hay unos desórdenes, unas agresiones, xenófobos, como se quiera llamar, y eso lo tiene que acotar también los mismos cuerpos de fuerzas de seguridad que están velando por esclarecer el hecho en sí que pone en marcha todo esto, que es algo incontestable y de luego censurable, que es la agresión a una persona que no le iba nada en la fiesta y que es un viandante más y que se encontró con esto, ¿no? Yo no sé, anteponer la condición de inmigrante a delincuente a mí me parece mal. Primero son delincuentes, luego veremos qué hay detrás de esa delincuencia para no justificarla, en todo caso para entenderla, ¿vale? Y enmarcarlo, pero no para que eso sirva de ariete para que se pongan en marcha discursos xenófobos, bandas organizadas, se encuentren sin conocerse lo peor de los ultras del fútbol y de otros ultras que están durmientes, podríamos decir, y que cuando aparecen acontecimientos de esto o lo que ellos consideran una espoleta suficientemente grave como para personarse, lo hagan. Esto lo que tenemos que intentar es evitar. ¿Cómo se evita? Pues la fuerza y los cuerpos de seguridad tendrán que saber cómo. Desde luego con el sentido común por delante de todo. Insisto, no despistemos a las fuerzas de orden. Detener a delincuentes no es cazar inmigrantes. Y sin segundo apellido, ni legales ni ilegales. Todo eso me parece que refuerza el mensaje del odio cuando intentamos detallar tanto. Habría que pararse antes en el relato. ¿Mary? Yo creo que aquí hay que llamar a las cosas por su nombre, y ahora mismo hay unos ataques por parte de grupos de ultraderecha que se están organizando. No hay más que ver cómo están siendo arengados a través de redes sociales por gente como Quiles, Alvise, Desocupa, vídeos en los que hablan de vamos a ir a salvar España, vamos a ir a cazar. O sea, ese tipo de cosas hay que pararlas desde el minuto uno, porque lo que provocan es este tipo de cacerías y una generalización que es que a mí me parece absoluta barbarie. O sea, generalizar porque alguien ha cometido un delito, que ese grupo ya son delincuentes como tal, es que a nadie se le ocurriría pensar que las mujeres vamos a salir a cazar hombres porque son los que violan o maltratan a las mujeres. O sea, es una locura tan surrealista el pensar algo así, pero es que luego lo ves en redes y se normalizan. Y yo creo que de aquellos barros estos lodos, me refiero, darles el permiso, darles el prime time y darles los discursos de generalización de odio que se han hecho en los últimos meses / años, lleva que estas personas con esta ideología ahora mismo se crean con el derecho y la fuerza de ir a cazar inmigrantes para salvar un país de un ataque que es inexistente. Pilar.
Bueno, yo creo que el inspector de policía está magnífico, ¿eh? Es decir, un experto que sabe, que conoce muy bien la realidad y que además es capaz de analizarla adecuadamente. Es decir, magnífico, ¿eh? Enhorabuena por haberlo traído, porque yo creo que informaciones como estas y personas como estas son las que ayudan a que los telespectadores que nos están escuchando sepan lo que ha pasado en Torre Pacheco. Torre Pacheco ha habido un hecho aislado de una persona que ha sido atacada. Bueno, pues las fuerzas y órdenes y cuerpos de seguridad tienen que coger a esos delincuentes y ponerlos, evidentemente, y hacerse responsables del delito que han cometido. El Estado de Derecho es para todos, para emigrantes y no emigrantes. El Estado de Derecho debe de funcionar y el que, evidentemente, hace un delito debe de culpar por ese delito. En segunda cuestión, el tema de Torre Pacheco. Conozco Torre Pacheco, a lo mejor ninguno de vosotros conocéis Torre Pacheco, pero he viajado y he estado muchos años veraneando en el Mar Menor, porque mi marido es de Murcia, y conozco muy bien Torre Pacheco y conozco muy bien esa zona. Esa zona necesita a los emigrantes para un tema clave, que es el trabajo del campo. El trabajo del campo. Es una población que también conozco muy bien y entonces tiene un tercio de su población, es un tercio magrebí, porque sin ellos no habría los famosos melones de Torre Pacheco. Entonces es una población que vive normalizada, que las segundas generaciones van a la escuela, van a la universidad, han tenido una convivencia relativamente normalizada y pacífica. Es importante aceptar la diversidad cultural, intelectual y religiosa. Yo creo que la han aceptado. No ha habido grandes problemas. En este país tuvimos un atentado terrible, que fue el atentado de Atocha, y no hubo la caza del magrebí ni la caza del marroquí, con lo cual yo creo que algo está pasando en los últimos años para que se produzca esto. Bueno, se está alimentando a través de un discurso, claramente. Claro, y entonces, claro, y algo está pasando y es muy importante, pero no está pasando en este país, y es lo que añadiría a lo que habéis dicho vosotros. Está pasando aquí, pero ha pasado en Irlanda, ha pasado en Francia, ha pasado en Alemania. Hay una ola muy importante de que el odio al distinto, al diferente, al emigrante, se está convirtiendo en un altercado del odio de las palabras a los hechos. Entonces, Torre Pacheco no es solo, hay muchos Torre Pachecos en otros lugares, porque hay toda una espiral de la ultraderecha en toda Europa que tiene un éxito relativo y que es muy peligroso y que tiene que, evidentemente, buscar un enemigo, y ese enemigo es el emigrante, un enemigo que le puede dar réditos electorales, con lo cual es muy peligroso la situación que estamos viendo. Y además yo he leído en los medios de comunicación que a Torre Pacheco es un pueblo que está a 40 kilómetros más o menos de Murcia, fue el que fue vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Murcia y es miembro de Vox. Estuvo en Torre Pacheco, lo cual no creo que fuera a estimular la paz, lo cual me pongo un interrogante que me preocupa profundamente, que no seamos capaces de darnos cuenta que estas situaciones de violencia lo único que hacen es que el voto antisistema salga adelante, sobre todo en los hombres jóvenes. Un tema que me preocupa porque estamos poniendo en cuestión un elemento clave que es la democracia en nuestro país.